Bienvenidos todos al Ateneo de Madrid. Desde la agrupación Ágora, que es Ágora Agrupación para el Diálogo, que tiene los principios de libertad, igualdad y fraternidad, les doy la bienvenida como presidente que soy y en nombre de la sección también de Ciencias Sociales y la Fundación César Navarro. En la tarde de hoy vamos a desarrollar la ponencia sobre el general Prim y estará a cargo de don Pedro García Bilbao, que es profesor de la Universidad Juan Carlos I y miembro de la Junta de Gobierno de este Ateneo de Madrid. Pedro García Bilbao es doctor en Ciencias Políticas y Sociologías, es profesor, ya dicho, titular de la universidad. Está adscrito al Departamento de Ciencias Sociales de esta Universidad Rey Juan Carlos I desde 1999. Ha desarrollado diversas investigaciones sobre museos militares y cultura de defensa, las Ardenas y el Ebro, campos de batalla y cultura de defensa, entre otras. También ha realizado la imagen de Rusia en la prensa española y otras publicaciones como la representación franquista en Guadalajara, 1939-1952, o sobre el concepto de migraciones forzosas en 2012, Memoria de los museos militares e identidad democrática. También ha publicado una novela, Fuego sobre San Juan. Es presidente del Foro por la Memoria de Guadalajara y, como he dicho, miembro de nuestra Junta de Gobierno. Además, tiene otras dedicaciones al campo de la edición y su gran vocación es la investigación histórica. En la tarde de hoy desarrollará la ponencia sobre el general Prim. Quiero disculpar al doctor César Navarro, que no puede estar hoy con nosotros, y me ha pedido que si eso es posible, que le sustituya. Sin más, tiene la palabra el profesor García Bilbao. Muchísimas gracias sinceramente. Es desde luego una responsabilidad el hablar siempre en el Ateneo y es una responsabilidad hablar sobre una persona, un personaje tan importante como Prim, y es una responsabilidad hacerlo delante de personas que conocen la figura, que además están entregando gran parte de su tiempo a asistir a un curso sobre la figura de Prim, y uno no deja menos que preguntarse ¿qué puedo aportar yo sobre la figura de Prim que no se haya dicho? ¿Cómo afrontar esa responsabilidad? Pero la figura de Prim es un gran desconocido. Es una figura muy desconocida sobre la que se ha hablado ciertamente y se hablará, pero que tiene facetas realmente poco conocidas. Una de ellas es la de su viaje a Estados Unidos. Ustedes saben que Prim fue asesinado y que pasó rápidamente a la historia. Fue como una promesa de algo que hubiera podido ser, pero no fue. De manera que cuando se representa la imagen de Prim, cuando se evoca su nombre, las representaciones que nos hacemos son diversas. Yo les voy a ofrecer una evocación distinta. ¿Cuándo empezó la preocupación de algunos por Prim, por ejemplo? Pues la mía en concreto. Les puedo decir que en 1998, en colaboración con el profesor Juan Pando Despierto, organizamos en la Universidad Rey Juan Carlos unas jornadas sobre el 98. El doctor Juan Pando, que es un amigo y un intelectual de reconocido prestigio y una de esas personas que honran a España con su dedicación al conocimiento y a la historia, había sido comisario en la Biblioteca Nacional de una exposición enormemente evocadora. Se llamaba la exposición La España, el sueño de ultramar. Y se refería a la España que pudo ser y no fue, y que fue liquidada, ese sueño fue roto varias veces hasta que ya finalmente quedó destruido,
a lo largo del siglo XIX. La España de ultramar, o el sueño de ultramar, era la de una España distinta, una España diferente, una España que era la suma de unos archipiélagos diversos y una península, pero que estaban habitados por gente que vivía en paz y libertad, que eran hermanos y que la suerte de todos era la suerte de todos. De manera que los españoles de ambos hemisferios, como decía la Constitución de Cádiz, tenían los mismos derechos y libertades. Los españoles filipinos, los españoles cubanos, los españoles americanos y los españoles de España. Esa España de ultramar, ese sueño de ultramar del que habló Juan Pando Despierto, tenía en la figura del general Prim a una de esas posibles llaves de la historia que hubiera podido dar lugar a que España hubiera estabilizado un régimen liberal que hubiera evolucionado hacia un régimen liberal democrático y que hubiera podido evolucionar sin traumas posteriormente, ya en el siglo XX, hacia un Estado social y democrático de derecho e incluso hacia la República, sin las tensiones, sin las contradicciones internas que no se resolvieron en el siglo XIX. El general Prim hubiera jugado sin duda un papel. Esta visión que les estoy contando suele chocar bastante con otras visiones, ¿no? Porque, claro, se nos dice que quién era Prim, y Prim es una persona que tiene ciertos elementos de ambigüedad, sobre todo cuando uno recorre superficialmente su vida, pues ciertamente tienes el militar que lucha en la guerra carlista, que ha hecho sus galones en el campo de batalla, es el político, que duda cabe, es una persona que no tiene ningún miedo a fajarse en las cortes con quien haga falta. Si tiene que hablar y defender su posición, lo hará. Y tiene argumentos, y tiene ideas, y sabe expresarse, y cree en la palabra, y cree en la razón, y tiene argumentos, y sabe escuchar. Y por eso puede persuadir, porque sabe escuchar. Sí. Es decir, es una persona doblemente armado. Es una persona que ha probado su valía en el campo de batalla, no debe los galones a la alcoba de la reina. No debe nada a nadie. Pero al mismo tiempo es un hombre de su época, un hombre de su tiempo y un hombre preparado, y es un político. Pero es militar, es político y es catalán, lo cual también en la España del XIX presentaba ciertas contradicciones, porque la España oficial no era una España donde la pluralidad estuviera demasiado presente, ¿no? Es decir, hay muchas facetas en ese Prim histórico que creemos conocer, pero que en realidad quizá no conozcamos tanto, porque la historia de los militares de la guerra carlista y del primer periodo liberal después de 1833 es la historia de los espadones, es la historia de esos generales, de esos jefes de partido que consiguen, a ver si podemos hablar ahora y nos funciona bien esto, afortunadamente. Lo que quiero decirles es que cuando nosotros evocamos la España del siglo XIX y hablamos de militares que se meten en política, por muy bien que hablen con esa prosa florida del siglo XIX, pues lo que vamos a tener también es la evocación de esas personas que utilizan el recurso a las armas cuando les fallan los votos o les falla la política. La España del XIX es la España de los golpes de Estado, es la España de la inestabilidad política, es esa España. Entonces, Prim, ¿qué pasa? ¿Que es uno más? ¿Es simplemente un espadón más? ¿Es un serrano, un espartero, un general de estos que da golpes porque no consigue convencer o porque no consiguen convencer a la reina para que cambie tal o cual gobierno y entonces acuden al pronunciamiento? ¿Es un militar de esos o es otra cosa? Pues cada vez más hay indicios de que era otra cosa. Pero otra cosa que hubiera podido ser muy importante, porque hubiera sido el constructor de un Estado moderno para España a mediados del siglo XIX. Es decir, cuando todavía estábamos a tiempo de nosotros mismos, a tiempo de salvarnos. Pero siempre que ha habido un intento
para reconstruir este país? Cuando había peligro de que eso fuera adelante, siempre ha habido una ocasión perdida por la vía de la fuerza. Ocurrió con la República. El temor con la República no es que fracasara. Si hubiera fracasado, hubiera sido sustituida. El problema con la República es que pudo haberse estabilizado y triunfar. Por eso tuvieron que matarla, a ella y a medio país. Con Prim ocurrió exactamente igual. El proyecto de Prim hubiera podido salir adelante, perfectamente. Los Borbones jamás, jamás, jamás. Y construir una España distinta. Construir una España sobre una base completamente distinta. Y él tenía en su persona, en su trayectoria, los elementos que le hubieran permitido artellar, que decimos en Galicia, conjugar una base firme para la construcción de un Estado moderno en la España del siglo XIX. Y haber entrado en el fin del siglo y en el comienzo del siglo de una forma completamente distinta. Pueden decir, quizá usted exagera, pero yo creo que no. Creo que hay indicios que nos dicen que Prim tenía esos elementos. Yo me voy a fijar en un aspecto de Prim que es poco conocido, que es el Prim que fue a Estados Unidos, el Prim que fue a México. Ahora voy a comentar algo sobre el caso de México, que no es muy conocido, pero yo creo que hay un Prim antes y después de ese viaje. Ese viaje va a ser muy importante. Va a ser muy importante. Y la expedición a México no fue una presión que él hizo delante de la reina y de los políticos de turno para poder incorporarse a la expedición que se había montado para obligar a México a pagar la deuda que ya había dado el general Serrano, que estaba de gobernador, de capitán general en Cuba, ya había dado órdenes y ya habían partido ya una brigada hacia Veracruz al mando del general Rubalcaba, les juro que era el general Rubalcaba, y el general Balmes. Y entonces Prim, hay quien dice, quien lo plantea, Prim, utilizando esos recursos de los pasillos de las Cortes y los conocimientos que tenía y tal, se acordó de que su esposa era mexicana, porque la esposa de Prim era mexicana, y que era hija de un banquero mexicano muy importante y que tenía en el gobierno de México, del presidente Benito Juárez, a su cuñado, a no sé quién, alguien muy cercano, en fin. Vamos, que el tipo se sube en marcha a la expedición a México por una cuestión absolutamente pedestre, como es salvaguardar el legado de su esposa y su fortuna personal. Se ha dicho eso. Se han dicho todo tipo de barbaridades sobre Prim, que era un catalán traidor que ordenó bombardear Barcelona, que era un esclavista furioso que aplastó a los esclavos en Puerto Rico, que no sé qué, que mintió a todos y por eso le mataron. Se ha dicho todo eso de Prim, no todos son loas. ¿Y saben qué? Hay elementos que los sacas de contexto y pueden dar origen a confabulación, a interpretaciones diversas. Porque claro, si tú sacas las cosas de contexto, ¿cómo lo interpretas? Es la gran pregunta que nos hacemos en ciencia social. ¿Qué significa? ¿Qué significa este hecho concreto? Entonces, ¿qué información tenemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos realmente de Prim? Yo he puesto aquí, lo pueden ver ustedes, la berlina coupé, se llama así, berlina coupé, en la que Prim es asesinado. ¿Qué sabemos de él? Más liberal hoy que ayer, más liberal mañana que hoy. ¿Pero qué significa liberal? Ustedes no recuerden una cosa. Hoy en día asistimos a un espectáculo muy curioso. Hoy en día hay un montón de intelectuales, supuestamente intelectuales, que aparecen en las tribunas, en los periódicos, en las tertulias, en la televisión, en la radio, y cuyo principal cometido es coger las palabras con las que nos entendemos, vaciarlas de contenido, deconstruirlas, que diría el bully, y ponerlas de nuevo en circulación. De manera que las palabras, que son el instrumento que tenemos para aprehender la realidad, ya no nos valgan para eso. Si las palabras son vaciadas de contenido y ya no sabemos qué significan y las seguimos utilizando,
pues entonces sencillamente resulta que nos han arrebatado el instrumento que tenemos para controlar la realidad. Hoy en día se autodenominan liberales gente que fusilaría a riego. Hoy en día se autoconsideran liberales personas que no tienen nada clara cuál es su posición respecto de Fernando VII, por ejemplo. No tienen nada clara su posición respecto de la Iglesia, no tienen nada clara respecto de qué fue lo que pasó aquí en el siglo XIX o qué significa realmente la palabra liberal. ¿Por qué hubo socialistas en los años 30 que decían que eran socialistas a fuer de liberal? Porque liberal tenía que ver con libertad, porque liberal es una palabra que surge en una España que ha estado sometida al poder de la Iglesia. Y cuando tú has vivido en una sociedad que ha estado sometida al poder de la Iglesia católica romana, ser liberal es una cosa muy importante. No olviden ustedes que la Iglesia, en la época de la Restauración, no sé si llegaron a excomulgar a Maura porque decían que era liberal y que había leído a Kant. Es decir, ser liberal fue una cosa, pero hoy en día está siendo deconstruida y se convierte en sinónimo de liberalismo económico. Y nosotros hoy en día, la crisis esta que estamos pasando, no es una crisis, sino que es una transformación muy profunda de todo el sistema, en realidad es un ajuste de cuentas 200 años después entre el liberalismo inglés y la Revolución Francesa, con una clara derrota de las categorías políticas e ideológicas evolucionadas de la Revolución Francesa y un ascenso, un predominio del capitalismo y el liberalismo inglés anterior a la Revolución Francesa y que odiaba a la Revolución Francesa. Por tanto, cuando decimos que Prim era liberal, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo los Borbones jamás, jamás, jamás. ¿Por qué dice Prim los Borbones jamás, jamás, jamás? Por variados motivos. Entre otras cosas, por la decadencia de la propia familia Borbón, por el hecho de que el modelo de dinastía, el modelo de monarquía de los Borbones estaba completamente agotado y desprestigiado. Gran parte de la inestabilidad política se debía a la incapacidad que tenía el sistema político para generar mayorías y minorías y cambios de gobierno. Y la intromisión continua de Palacio o de los que pululaban en torno a Palacio para conseguir ventajas políticas, lo que aconsejaba era que si se quería construir un Estado moderno, un Estado sin corrupción, un Estado sin nepotismo, un Estado que estuviera a salvo y comprometido con las libertades de todos, era imprescindible prescindir. Era imprescindible arrojar a los Borbones a la basura de la historia. Y ese planteamiento lo tenía muy claro, porque sabía que si regresaban miembros de esa familia de nuevo, después, esto lo va a decir, después de la gloriosa revolución de 1868, el regreso de los Borbones lo que representaba era la derrota del sueño de una España moderna. La historia le ha dado la razón. España es el único país donde los Borbones han regresado 2, 3 veces, depende de cómo contemos. Y cuando han regresado para instalarse precisamente en un régimen determinado donde el borboneo, que es como se denominó ciertas prácticas de Alfonso XIII, esa búsqueda del favor, esa monarquía como tapadera de todas las corrupciones, logró finalmente estabilizarse. Lo que se estabilizó fue finalmente eso, una monarquía que era la tapadera de todas las corrupciones. Y Prim era una persona partidario de una reconstrucción y de una regeneración profunda de España y del Estado, sobre una base completamente nueva. También se nos ha dicho que Prim era antirrepublicano. Pero claro, es que Prim lo que decía es que ciertamente es difícil hacer un rey, pero es que es más difícil hacer una república en un país donde no hay republicanos. En un país sin republicanos, construir una república es difícil. Bueno, eso desde luego. De hecho, en esa época, en 1868-69, un poquito después, Benito Pérez de Galdós va a publicar una novela, Fortunata y Jacinta, en la cual se describen los hechos de la caída de Isabel II, la Revolución de la Gloriosa y la llegada a la Primera República. Y hay un personaje que es un marqués en la novela
que está en una tertulia, están hablando, y entonces en esa tertulia lo que dice es que va a venir la República porque Prim ha muerto, le han matado, Amadeo no se va a sostener, no tiene apoyos, es alguien de fuera, no conoce el país, la gente no le quiere, esto va a acabar en una república. Y entonces el marqués dice: los monárquicos no tenemos miedo a una república, lo que tenemos miedo es al republicanismo. Porque repúblicas que no son republicanas deben de ser la mayoría. El problema no es exactamente la forma de Estado, sino las ideas y los valores que inspiran eso. Es la conducta. La forma externa puede ser lo que sea y dentro estar completamente corrupto. Pero claro, la república como Estado comprometido con las libertades de todos y con el derecho a la supervivencia del pueblo, en palabras de Robespierre, eso es una forma de Estado que incluye en el paquete una serie de valores. Esos valores se pueden defender y se deben defender con coherencia y con virtud de muchas formas. Entonces, repúblicas que no son republicanas, las conocen ustedes la mayor parte. Pero no es el caso. Cuando Prim participa en la lucha ideológica, política, por ver qué hacen cuando quiten de en medio a Isabel II en esa discusión de república o monarquía, Prim va a optar por la monarquía. De hecho, él cuando llega, después de la caída de Isabel II, le reciben en Cataluña al grito de Juan, ya tenemos la república. Entonces dice, bueno, un momento, catalanes, no vayáis tan deprisa, esto tenemos que hablarlo, ¿no? Era antirrepublicano, él dice que no va a haber, lo dice, mientras yo viva no habrá república en España. Pero eso es por una apuesta que él hace. ¿Es alguien contrario a los valores republicanos? Pues yo creo que no. Hablar de esto en el Ateneo tiene su cuestión, porque gran parte de aquellos debates los va a tener con personas que eran socios de este Ateneo. Y de hecho, él estuvo en este Ateneo, no en este edificio, porque este edificio es posterior, pero sí en el otro Ateneo, el que estaba en la calle Montero. Pero cuando salgan ustedes por esa puerta se van a encontrar saliendo por la puerta el retrato de Rivero. Rivero era del Partido Demócrata. Prim estaba en el Partido de Unión Liberal. Esto quien lo conoce muy bien es un profesor de mi universidad, Vilches, que ha hecho su tesis sobre esto, ¿no? Y ese es el que realmente lo sabe bien. Pero cuando salgan ustedes por esa puerta, vean el retrato de Rivero. Entonces, en esos debates que tienes que entrar al detalle, tienes que saber cuáles son los argumentos que utilizan, qué es lo que decían ellos, no lo que dicen que decían, sino qué es lo que dicen ellos, ¿no? Luego tendrán ocasión de oír a Prim, porque voy a leer algo de Prim. Bueno, pues cuando vean el retrato de Rivero, Rivero era miembro del Partido Demócrata. Estaba la Unión Liberal, el Partido Demócrata. Entonces, el Partido Demócrata, cuando finalmente echan a Isabel II y el futuro de España está abierto, pues hay un debate. Bueno, pues la República, ¿no? Entonces hay gente que dice, bueno, sí, la República, pero es que no hay republicanos. Todos los republicanos inmediatamente dicen, ¿cómo que no hay republicanos? Somos un montón, y además de muchas tendencias. Bueno, se produce un debate, ¿no? Entonces parte del Partido Demócrata se divide. Y Rivero, que está aquí, le verán, Rivero va a hacerse famoso por un discurso que pega y va a formar le van a llamar, a la facción esa del Partido Demócrata, le van a llamar los cimbrios. Porque ellos están apoyando accidentalmente la forma de Estado monárquica, ¿no? Entonces quieren poner una monarquía constitucional pero sin Borbones. Y además con una forma de Estado en la cual los reyes no puedan intervenir en política, sino que sean monarcas constitucionales, pero la soberanía radique solamente en el pueblo. Y entonces hay esa discusión. Por un lado, los republicanos estrictos, federales o unitarios, y por otro lado, los que son más accidentalistas en la forma de Estado. Fíjense, es un debate que no es nuevo, o sea, que no es tan antiguo. Le hay en el 77, incluso le hay ahora, ¿no? Entonces, Rivero lo que va a plantear es que
nosotros somos fundamentalmente demócratas y partidarios de la libertad del pueblo y estamos dispuestos a morir encadenados a nuestros principios democráticos en la puerta de nuestras casas, como los cimbrios defendieron sus libertades frente a Roma. El tipo pegó un discurso en ese plan y desde entonces todos le llamaban los cimbrios. Bueno, pues en ese sentido Prim se va a poner de ese lado, es decir, se va a poner del lado, en Unión Liberal, de los que dicen que lo importante es darle estabilidad al sistema y construir un Estado que sea lo más estable, porque claro, tenemos algunos problemas. Tenemos la insurrección de los carlistas, tenemos la insurrección de los cubanos, tenemos el cantonalismo en el sur, tenemos la hacienda hecha a polvo, tenemos al Vaticano en contra, tenemos una montada tremenda. Tenemos una división entre nosotros notabilísima. Entonces, ¿no será mejor, ese es el planteamiento de Prim, no será mejor estabilizar la situación? Entonces, él apuesta por la vía de una monarquía sobre una dinastía completamente distinta. Y además va a escoger a una monarquía, a una dinastía que no esté entrampada con el dictado de las grandes potencias hacia España, que desde la Paz de Westfalia en 1648 se estaba planteando. O sea, él no quiere que puedan intervenir ni Inglaterra ni Francia en los destinos de España. Entonces, por eso él plantea las cosas de una determinada manera. No solamente plantea las cosas aparentemente, no, hay un sentido detrás de lo que hace. Y entonces, cuando él plantea la posibilidad de que ellos plantean que un príncipe alemán, lo que se llama la opción Hohenzollern, venga a España, él lo que está diciendo no es que venga un alemán porque nos molan los alemanes, lo que está diciendo es ya le vale a Inglaterra de intervenir en los asuntos de España, ya le vale a Francia de intervenir en los asuntos de España, metiendo una dinastía completamente nueva, completamente aislada constitucionalmente. Nosotros vamos a poder organizarnos. Esa es la opción de Suecia. Suecia le ofreció a Bernadotte, un mariscal francés de Napoleón, cuando la corona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pintaba el francés aquel allí? Pues no pintaba nada. ¿Qué sabía? No sabía ni sueco. ¿De acuerdo? Pero era alguien que precisamente por ser de la luna, pues llegaba allí y jugaba el papel ceremonial, simbólico que tenía que jugar un jefe de Estado, y ya está. Y esa es la opción de Prim. Pero él tiene un programa político, no es simplemente estar cerca del poder. Ellos ya están en el poder. ¿Por qué quieren hacerlo? Porque saben la importancia del simbolismo, saben la importancia de los papeles y de la representación simbólica del país, pero ellos tienen un programa. Y Prim sabe, y esto ya es una suposición, Prim sabe que cuando intenten acotar el poder de la Iglesia, los republicanos estarán a favor. Prim sabe que cuando se concedan libertades y participación democrática plena y sufragio universal, Pi Margall va a estar a favor. Pi Margall, por ejemplo, cuando es la bicalvarada y sale a la calle, se sube el hombre, sale de aquí de la biblioteca, bueno, no de esta biblioteca, sino de la biblioteca de Ateneo, y se va a la barricada, ¿no? Pi Margall, y les dice: estáis con las armas en la mano, tenéis los fusiles en la mano, pedidlo todo, pedid el sufragio universal. Y O'Donnell casi fusila a Pi Margall, porque esos eran liberales, pero de aquella manera, ¿no? Y era pedir demasiado. Entonces, Prim está en otra situación. Está en una situación constituyente. Ellos han tomado el poder y son el gobierno provisional. Y tienen que decidir qué hacer. Y él opta por lo que opta, pero es por estos motivos que les digo. Él sabe que cuando empiecen a desarrollar su programa político, conseguirán apoyos diversos. En cuestiones de avance en el tema de la Iglesia, de separación de Iglesia y Estado, tendrán el apoyo de los que simpatizan con eso. En cuestiones de la unidad del Estado y las libertades de los territorios, los republicanos federales en Cataluña, que han proporcionado una miriada allí de diputados federales a las Cortes, pues esos, bueno, son muy republicanos, son muy catalanes, son muy federales, pero eso los van a apoyar también, ¿no? Es decir, él piensa en términos políticos y dice: de acuerdo, hay una cuestión de principio, o todo o nada, o república o monarquía, pero ¿y el programa?
Programa. ¿Cuál era el programa de Prim? Pues era un programa en el que él confiaba para conseguir apoyos si la situación política se estabilizaba. Y si había guerrita con alguien, con los carlistas, que seguían con la matraca, o con estos o con los otros, no había ningún problema porque él era el líder indiscutible del ejército, pero no porque mandara mucho, sino porque era alguien respetado. Era alguien muy respetado porque sabía lo que era una guerra. Lo sabía perfectamente porque había ganado sus galones en el campo de batalla. Y no tenía miedo ni a la guerra parlamentaria porque era un buen parlamentario, ni a la guerra bélica porque era un buen soldado. Y si a eso le suman ustedes la condición de patriota unida a la de demócrata, pues entonces ya tenemos un personaje muy peligroso, muy peligroso. Así que no nos dejemos engañar por las palabras, ni por esas declaraciones. Hay que leer toda la parte de la historia. Ven ustedes esta imagen que está aquí. Este hombre es Benito Juárez. Benito Juárez quizás sea el verdadero padre de la patria mexicana, porque Benito Juárez fue el primer presidente de la República de México salido del pueblo. Era un mexicano, era mexicano, y era una persona de enorme valía, un hombre preparado, era un indígena mexicano y era un hombre formado, educado, en lo mejor de los dos mundos. Benito Juárez habló de México como esa nación de bronce, esa nación que tenía lo mejor de los dos mundos y que había empezado a salir adelante, mundo adelante. Dirán, ¿qué tiene que ver Prim con Benito Juárez? Pues México ya existía, ya estaba desde hacía tiempo, había tenido sus historias. Habían tenido el proceso de la independencia, una historia muy convulsa, y Benito Juárez finalmente va a apadrinar a los partidarios de una república del pueblo, que no negara la identidad plural de México y que pusiera en su sitio a la Iglesia, pusiera en su sitio a los terratenientes, pusiera en su sitio a los que pensaban que, bueno, se han ido los españoles, los gachupines se han ido, pero aquí estamos nosotros para repartirnos México. Y entonces Benito Juárez representó la voz del pueblo de México y en la guerra civil en México a la altura de 1859-60 logra refundar la República. Pero claro, la República de México está fatal, no tienen un duro, el país está asolado por la guerra, tiene gente preparada, tiene un proyecto de inclusión en el país, de toda la masa del país. De la gente que era despreciada por su origen, porque eran indígenas o mestizos o de esto o lo otro. Y Benito Juárez dice, no importa eso, somos un pueblo, porque él, Benito Juárez, es profundamente republicano. Y para él las palabras universalidad son una realidad que trasciende las fronteras raciales o del color o de lo que sea. Y en ese sentido se siente profundamente mexicano, pero también profundamente republicano. Y eso le une a los otros pueblos del mundo, porque esa afirmación de la libertad que hace Benito Juárez la hace como la encarnación mexicana de los valores de libertad, igualdad y fraternidad nacidos con la Revolución Francesa. Y él quiere construir una patria moderna para México. Pero claro, en la guerra civil el gobierno anterior había contraído una deuda externa muy poderosa, enorme, para sufragar la guerra. Y habían hecho pagarés, que los habían en el mercado financiero internacional, usted me da el dinero, yo me lo gasto en mi guerra y luego ya se lo devolveremos. Y el gobierno de México no está en condiciones a la altura de 1860 de pagar nada de eso. Además, es una deuda que ellos no han contraído. Fíjense qué palabras, deuda condenable, mercado financiero, países que no quieren pagar deudas que ellos no han contraído. Son temas recurrentes, son temas que son vigentes ahora, sobre los que tenemos que hablar ahora también, pero que ya pasaban entonces.
México, sencillamente el México de Benito Juárez se niega a pagar la deuda porque, entre otras cosas, no puede pagarla y no quiere condicionar la reconstrucción de México y la libertad de su pueblo a una deuda contraída por los enemigos de ese pueblo. Hay un tratado en Londres. Inglaterra, la España de Isabel II y Francia se alían para hacer una intervención militar. Estados Unidos está enfrascado en una guerra civil entre el norte y el sur. Eso ya lo saben, todos hemos visto las películas. No hay película española sobre este tema. Sobre este tema no hay película española, ¿eh? De eso vamos a hablar otro día. Pero en ese momento se produce esa intervención. ¿Cuál es el plan? ¿El plan cuál es? Bueno, pues el plan consiste en lo siguiente. Los mexicanos, el Estado mexicano, el que sea, porque cuando se plantea esto no está muy claro quién está en el gobierno, no hay mucha información, unos siguen apoyando a los conservadores y antiliberales y otros reconocen al gobierno emergente de Benito Juárez. Entonces, lo que se plantea es que, bueno, da igual quién esté, nosotros llegamos allí con los soldados, ocupamos el puerto y la aduana de Veracruz, que es la puerta principal de las exportaciones y las importaciones de México, y como tenemos la puerta controlada, podemos cobrarle un peaje a todos los que entren y a todos los que salen. ¿Que quieren importar productos del extranjero? El peaje lo cobramos nosotros. ¿Que quieren exportar productos? El peaje lo cobramos nosotros. Y entonces, el gobierno español, que tiene deuda con México, contraída, bueno, México la tiene con España, participa. El gobierno británico también, y el gobierno francés se apunta encantado. Y entonces, pero claro, España en esa época es que era vecina de México. España controlaba el Caribe. Todos los estrechos del Caribe estaban controlados por España. Si tú controlas la isla de Cuba y controlas la isla de Puerto Rico, tú controlas los principales pasos de acceso al Caribe. Al norte de Cuba, controlas los estrechos que unen Cuba con Florida. Entre el oriente cubano y Haití, tú controlas, porque tú tienes tu base de Santiago y controlas ese acceso perfectamente. Y si controlas Puerto Rico, lo controlas hacia la República Dominicana y hacia las Antillas Menores. España es una potencia en ese momento. España tiene un ejército importante destacado en Cuba. Las primeras tropas en llegar son las españolas. 9.000 hombres. El general Rubalcaba, el general Balmes, reciben la orden del capitán general en La Habana, Serrano, de participar. Y entonces aquí es cuando Prim, que ya es un hombre público, ya es un hombre conocido, un hombre respetado, se mueve. Y los enemigos de Prim dicen, claro, su mujer es mexicana, quiere ir allí. Recuerden, se lo contaba antes. Quiere ir allí porque con todo este follón que se va a montar, a ver qué pasa con el banco del padre de la esposa de Prim. Y entonces se le acusa de eso. Bien, eso es un hecho. Es un hecho que su mujer era mexicana y su suegro era banquero y tenía parientes en el gobierno de Benito Juárez, es verdad. Pero ¿qué va a ocurrir cuando llega allí? Pues ese es otro tema. No les voy a contar la guerra de la intervención francesa en México, pero tendríamos que hacerla. Pero ¿saben por qué fracasa, entre otras cosas? Pues fracasa, entre otras cosas, gracias al general Prim. Antonio García y Pérez fue un capitán de infantería. Bueno, llegó, luego fue ascendiendo, ¿no? Él murió. Este hombre vivió bastante, murió ya después de la Guerra Civil. Tiene un libro muy interesante La expedición española a México de 1836-62, porque hubo varios momentos y tal, ¿no? Voy a abreviarlo rápidamente. Básicamente la situación que se encuentra Prim cuando llega es que los soldados ya están en Veracruz, ha desembarcado la tropa española, ha desembarcado el ejército francés y las unidades navales británicas. Pero muy pronto los británicos y los españoles se dan cuenta de que allí pasa algo raro. Que no es tan sencillo como que llegamos allí y controlamos la aduana. No, es que los franceses tienen su agenda propia. Y cuando llegan al principio no saben muy bien quién está en el gobierno en Ciudad de México, pero pronto se enteran. Establecen contacto y hay contacto directo. Pero bueno, ¿qué venís a hacer aquí? México no os necesita.
les dicen el gobierno de Benito Juárez. Y como además, precisamente porque es familia y los conoce, tiene interlocución fácil y hablan, ¿no? Hablan, le dice, pero bueno, ¿qué estáis haciendo? Y entonces se dan cuenta de que Francia tiene una opción imperial sobre México. Francia quiere ocupar México, quiere un ejército que vaya más allá de Veracruz, entre hasta la cocina, entre esta Ciudad de México y poner a Maximiliano de emperador. Consideran despreciables a los mexicanos y fácilmente vencibles. Y quieren civilizar México. Fíjense qué cosas. ¿Qué es lo que hace Prim ante eso? Se planta. Prim se planta. Lo reconocen los propios mexicanos, los propios diplomáticos y miembros del gobierno mexicano. Hay unos acuerdos muy importantes, los acuerdos de la soledad, en los cuales, en los acuerdos de la soledad, la coalición se rompe y Prim logra llevar al campo suyo, al campo de la resistencia frente a la opción imperialista de Francia, al comodoro británico, que no tiene instrucciones sobre eso y además no ve muy claro la aventura esta de Bonaparte, de Napoleón III. No lo ve nada claro. Los franceses van a acabar, van a insistir, se va a romper la alianza. Las tropas españolas, después de algo más de un año de presencia sobre el terreno, sin participar en combates, se van a retirar y Prim va a tomar la decisión sobre el terreno. Él tiene órdenes, es plenipotenciario, encargado por la reina, de evaluar la situación y tomar decisiones, y él toma la decisión y él, contraviniendo la opinión de Serrano, porque Serrano, el capitán general de Cuba, era partidario de entrar también en Ciudad de México en lo que hiciera falta. También se ha planteado que si la opción de México hubiera sido necesitamos un candidato para ocupar la jefatura de Estado o nos pasamos a la opción monárquica, pues se ha planteado que España hubiera planteado un candidato. Pero fíjense qué cosas. El republicano Benito Juárez y el supuestamente monárquico Prim están de acuerdo en una cosa. Un pueblo que se ha liberado de la monarquía y que hace una apuesta firme de sus libertades por la república, no puede volver a manos de una monarquía. Y la alianza de hecho entre Benito Juárez y Prim es una realidad. Y Prim apoya a la República Mexicana, porque allí lo que se está debatiendo no es solamente si hay un gobierno profrancés en Ciudad de México, sino si una república decae en manos de una monarquía. Y Prim se planta y dice no estamos de acuerdo con eso. Y vamos a apoyar a nuestros hermanos mexicanos. Y él va a hablar en términos elogiosísimos de México. Cuando luego hay una investigación en las Cortes a su regreso, en el informe que él hace al Senado español, él habla de México y lo dice claramente, y además es emocionante leerle, porque él lo plantea. Los franceses no ocuparán México, ni su espíritu, ni su alma, solamente ocuparán el terreno que pisen, ni siquiera todo el terreno donde resuenen sus clarines, porque el pueblo de México va a resistir. Y es una ¿cómo diríamos? Es una aventura condenada al fracaso. Y él habla en términos muy elogiosos de México y la defensa de su república. Entonces, ahí se fragua algo, ahí ocurre algo importante. Prim se transformó en México. Cuando supo ver de cerca el juego perdido de la política europea y supo distinguir con claridad el futuro de un pueblo en donde la monarquía era ya una quimera proscrita para siempre. A su pensamiento supo acompañar la acción. La réplica rápida y justa, la pronta concepción del derecho, el sutil conocimiento de la intriga cortesana y de la maniobra internacional. Descubrió inmediatamente la trampa y tuvo la entereza de llamar tramposos a los gobiernos y a sus aventureros agentes. La prensa de toda América lo publicó. Estas referencias, bueno, esto es una apreciación mexicana de la época, pero es que tienen que leer el New York Times de la época. Es que hay que leer la prensa de la época, qué es lo que se decía y cuál es el papel que estaba jugando Prim ahí. Y cuando lo estaba jugando Prim, lo estaba jugando España, porque él era la cabeza de España en ese momento, la cabeza de España en ese escenario internacional.
La historia de México en ese apartado es que finalmente los franceses avanzan, los españoles se retiran, los británicos se retiran. La primera intervención en México de Francia va a fracasar. Las tropas mexicanas, contra todo pronóstico, cuando le dan la noticia de la batalla de Puebla, en la que las tropas mexicanas han vencido a los franceses, Prim no se lo cree, porque cree que los mexicanos están en una situación militar muy mala, pero la realidad es esa. El primer intento de penetrar en el territorio es vencido gallardamente por los soldados mexicanos. Los franceses van a insistir, van a enviar más tropas y van a someter a México a un martirio. Gran parte de los problemas posteriores que va a tener la República Mexicana para afianzarse y construir un país moderno tiene que ver con la enorme sangría que le impuso el imperialismo francés a México en ese momento. Y es que cuando un pueblo empieza a levantar cabeza, a veces el destino o la maldad de otros hombres hace que se cercene ese intento de levantarse del barro. México sufrió mucho. Nunca sabremos exactamente qué hubiera sido de México si el gobierno de Benito Juárez no hubiera sufrido, no hubiera tenido que hacer frente a la agresión imperialista francesa en ese momento. Pero podemos sí decir que Prim y España no colaboraron. Inicialmente se metieron en una aventura por un tema económico, pero cuando se vio claramente que lo que se trataba era de aplastar a un pueblo que luchaba por su independencia y su república, Prim y España se retiraron. Y eso hizo ganar enormes enteros de imagen, de decencia. La imagen internacional de Napoleón III estaba por los suelos. Y la prensa internacional de la época hablaba elogiosamente tanto de Benito Juárez, defensor de la libertad de México, como del general Prim, que gallardamente supo estar donde tenía que estar y hacer lo que tenía que hacer. De esto se va a hablar luego en Nueva York. Cuando él vaya a Nueva York posteriormente, es muy interesante ver el informe que hace el embajador mexicano en Washington. Es enormemente interesante ver el informe que él hace, ¿no? Porque claro, no podemos decir que los españoles de la época cayeran bien en México. O sea, a ver si seamos sinceros. O sea, la imagen de España por los suelos, por los suelos. Bueno, todavía ahora, pues ya no quiero ni pensar lo que podía ser en 1860. Entonces, cuando ellos hablan bien de Prim, será por algo, ¿no? Será por algo. Bueno, ahora ustedes están ya viendo que Abraham Lincoln. Fíjense, el desconocimiento de la historia española es de tal magnitud que es que incluso hemos llegado a leer que no estaba nada claro que fuera Prim a Estados Unidos, que era como una aventura, como una cosa rara, como que eso es imposible. ¿Pero qué me está diciendo? Bueno, Prim estuvo en la guerra de Crimea, en la de Crimea, o sea, un poquito antes. Él había estado como observador en Turquía, estaba el follón de Crimea, eso no se lo cuento. Pero posteriormente, al regreso, antes de pasar a Madrid, de regresar de Veracruz, vía La Habana a Madrid, para informar de lo que había ocurrido, el general Prim hizo una parada en Estados Unidos, al máximo nivel. ¿Pero por qué? Ya les digo que esto no está muy tratado. Si uno ve las biografías de Prim al uso, pues normalmente, bueno, pues es un párrafo, una página, como mucho, sin entrar en mucho detalle, porque, claro, de Prim hay que contar tantas cosas, que si en Guacerrás, que si en los Castillejos, que si le habló a los voluntarios catalanes, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si en galgos o podencos. Pero estos detalles importantes que nos hablan de quién es un personaje y de qué es lo que quiere hacer con su vida y con su país y sus ideas y qué representa él internacionalmente y cómo le ven los de fuera y cómo interactúa él con la realidad, esos detalles se pierden a veces. Porque claro, los personajes, la vida de una persona puede ser muy intensa. Las nuestras lo son a pequeña escala. Pues imagínense un tipo que está metido en estos follones. A ver cómo reconstruyes esa realidad. El resultado es que algo que sin duda es importante queda sometido a una pequeña cita al pie. A una pequeña cita al pie de la historia. Incluso algunos han llegado a decir, no, bueno, no está muy claro, fue allí, pasó algo, pero volvió y tal. Pues miren, la hipótesis que yo estoy aventurándoles, porque ya les digo que yo tampoco soy un especialista en esto, es que el viaje
a México supuso algo importante. Supuso algo importante, fue algo realmente importante, algo que transformó a Prim. Le hizo jugar un papel que trascendía a la política de pasillo de las Cortes, o de que si pasa esto, pasa lo otro, quién manda ahora en Palacio, con quién está la reina y la alcoba de la reina y no sé qué, no sé cuánto, que era lo que pasaba en ese momento, que los tenía todos hasta aquí. No. Él pasa por Estados Unidos. Unos Estados Unidos que están en plena guerra civil. Unos Estados Unidos que están presionando mucho. Hay unas monografías norteamericanas muy interesantes sobre las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y España en el periodo de la guerra civil norteamericana, porque claro, uno de los problemas que tiene la Unión es que tienen miedo de que las potencias europeas reconozcan a la Confederación del Sur. Carlos Marx lo dijo muy claro. El combustible que alimenta el capitalismo inglés es la sangre de los esclavos norteamericanos. Porque el algodón que se hilaba en las fábricas en Manchester, ese algodón que hilaban los proletarios británicos del momento, era cultivado por manos esclavas en América. En la acumulación primaria de capital que se hace en la Revolución Industrial, la esclavitud fue imprescindible, absolutamente imprescindible. Y el peso económico y político que podía jugar el sur en sus relaciones con Inglaterra era fundamental. Y entonces tenían la esperanza de que Inglaterra reconociera a la Confederación. Pero la cosa es más complicada. Es bastante más complicada, porque ¿qué pasa con la esclavitud? La esclavitud es una de las cosas más espantosas que podamos imaginar, siquiera como concepto. Es tan espantoso que lo vemos como un fetiche, no nos podemos fijar en ello, porque como entremos en los detalles nos podemos morir. Fue, creo, Aristóteles el que dijo que la esclavitud existiría hasta que la fuerza de las máquinas pudiera sustituir el trabajo de los hombres. Y oigan, tuvo mucha razón. La esclavitud fue abolida cuando el vapor permitió sustituir al trabajo de los hombres. Pero esa sustitución no fue fácil. La Revolución Americana, esa que nos venden como la primera revolución importante, que lo es, de los derechos del ciudadano, nosotros el pueblo, etcétera, el derecho a la felicidad, etcétera, Thomas Jefferson. Esa revolución no liberó los esclavos. No los liberó en absoluto, para nada. Fue el gobierno del periodo democrático popular de la Revolución Francesa, en la época de Robespierre, cuando primero se queda declarada abolida la esclavitud. La lucha por el tema de la esclavitud era un tema central, un tema muy importante, un tema fundamental. En las luchas que hay en la independencia cubana, en la Guerra de los 10 años, en ese periodo, por ejemplo, lo que va a pasar es que los gobiernos liberales en Madrid, que quieren modernizar el país, son ya críticos con la esclavitud. Pero, lógicamente, luchan contra los independentistas cubanos o contra los autonomistas cubanos. Si luchan contra los autonomistas aquí, en Galicia, en 1846, Antolín Faraldo, los mártires de Carral, los combatientes de la Revolución de las Naciones de Europa, en 1846. En Galicia luchan por la autonomía. En Cataluña exactamente igual. En 1851 Barcelona lleva 8 años en estado de excepción. Esas luchas, es decir, José Rizal, el líder de la independencia filipina, socio de este Ateneo, se pasó toda su vida tratando de que le trataran como un español normal. Y al final lo consiguió. Le fusilaron. Bueno, pues en ese follón tremendo de la lucha por la esclavitud, de la lucha por la autonomía, de la lucha por construir estados democráticos donde los derechos sean una realidad, el tema de la esclavitud era fundamental y Estados Unidos reventó finalmente. Pero en las luchas de Cuba y España por el tema de la independencia, ese tema es un tema fundamental. Pero fíjense lo que les digo. El partido españolista en Cuba, el más duro, el más reaccionario de todos, era el de los plantadores, los dueños de los esclavos. Si nosotros repasamos los apellidos
de muchos banqueros españoles y de muchos diputados españoles, veremos que están ligados sus fortunas al esclavismo, a las plantaciones y al tráfico de esclavos. El más famoso, Vidal Quadras. Pero hay otros muchos más, cuyos nombres no quieren que salgan nunca. Además, cuando se abolió la esclavitud, se pagaron indemnizaciones a los dueños de los esclavos. El Estado estuvo pagando indemnizaciones durante 15 o 20 años a los dueños de los esclavos, porque no se podía mantener la economía sin la esclavitud. ¿De acuerdo? Cuando Prim va a Estados Unidos en plena Guerra de Secesión en 1862 es por algo, y eso es otra hipótesis que tendremos que comprobar. La hipótesis de que el partido españolista en Cuba es partidario de unirse a la Confederación, abandonar a España, una España de la que no se pueden fiar porque puede haber gobiernos democráticos en Madrid que declaren abolida la esclavitud, y unirse a una confederación triunfante como un Estado más. Y, lógicamente, al gobierno de la reina, que representa don Juan Prim, el hecho de que en plena Guerra de Secesión, que coincide con disturbios graves en Cuba, además los barcos confederados llegan a entrar en La Habana, etcétera. Ahí se ve, hay conexiones, ¿no? Y son conexiones no a 2 bandas, sino a 3 bandas, a 4 bandas, muy peligrosas. Prim va a Estados Unidos. Y sí, Abraham Lincoln recibió a Juan Prim y Prats en la Casa Blanca el día 3 de junio de 1862. Por cierto, el nombre simbólico de Prim como masón era Washington. Cuando asesinaron a Lincoln, la prensa norteamericana publicó en el New York Sun esta nota. Esto no me importa decirlo aquí, yo lo voy a publicar. Yo no sé si está publicado, yo creo que no. Haciendo la investigación para esto, lo hemos sacado. Comparan a Lincoln con Prim. Prim es el presidente del gobierno y Lincoln ha muerto. Y dice la nota: Lincoln, de quien habla muy bien, fue asesinado por el espíritu derrotado de la esclavitud. Y Prim, un hombre valeroso que ha entrado en España para liberar el país de una monarquía y de una dinastía decadente y corrupta, tiene la posibilidad de formar un nuevo gobierno en la península. Y le compara con Lincoln y con el papel que Lincoln jugó. Y confía el articulista en que logre escapar a las dagas, a los puñales que mataron a Lincoln. Y eso está publicado en la prensa norteamericana de la época. Este señor, bueno, voy a ir muy rápido porque, y además queremos tener un debate, y pueden ustedes preguntar lo que quieran y comentar lo que quieran. Este es el secretario de Estado norteamericano el que recibe a Prim. Es muy curioso porque haciendo la investigación me di cuenta de que este señor formó parte del partido antimasónico, lo cual es una cosa realmente sorprendente, pero que se explica en la historia americana. En la historia americana, Andrew Jackson, el presidente Andrew Jackson, era masón y era partidario de construir la república de una determinada manera, etcétera. Y entonces hay una división política y entonces hay gente que le acusa de masón y entonces dicen, quiere construir una república más masónica todavía de la que ya tuvimos, y entonces se utiliza mucho en el debate, en la lucha política, ¿no? Entonces se crea un partido antimasónico a raíz de un asesinato que se produce de un masón conocido en Nueva York, al que le acusan de que ha habido una conspiración y le han matado los otros masones. Entonces se crea un lobby antimasónico muy potente y William Henry Seward va a ser gobernador del estado de Nueva York, senador estatal y luego senador de Estados Unidos. Pero no les voy a contar la historia del partido antimasónico, luego se une al partido White. Y el partido White se van a dividir por el tema del esclavismo y este es de los más demócratas, de los más liberales, y entonces es antiesclavista. Y entonces se une al Partido Republicano y se une a Lincoln. Y los dos son grandes activistas contra la esclavitud. Y este es el hombre que recibe a Prim, el que le acompaña en la Casa Blanca cuando él hace la visita. Este es el embajador de México, Matías Romero Avendaño, un gran patriota y un hombre que conoció estupendamente, vivió 20 años en Washington, y es el que hace uno de los informes más completos que tenemos sobre la visita de Prim a Estados Unidos. Es una persona realmente estupendo.
La visita de Pring duró aproximadamente quizá 2 semanas, no está muy claro cuántos días. Él visita Nueva York, visita los astilleros de la Armada, hay noticia de ello en el New York Times. Luego va a Washington, en Washington es recibido por el presidente Lincoln y luego se entrevista con el general McClellan, con quien habla en francés. Pring va a hacer un libro donde cuenta en detalle, un librito, un pequeño artículo un poquito más grueso y tal, donde él cuenta cómo es el general McClellan y el ejército del Potomac. Porque Pring es un militar y le preocupa mucho lo que ha visto en Veracruz, donde el ejército español en operaciones en América no tiene los recursos que tiene. Y entonces él está muy interesado en ver cómo son los aspectos logísticos del ejército de la Unión. Y además es curioso porque hay un artículo del New York Times donde le preguntan los periodistas por el ejército de McClellan. McClellan lo está haciendo fatal, hay que decirlo, es el jefe de Estado Mayor de la Unión, y le están dando más que una estera, vamos. Los del sur le están dando más que una estera y la prensa le critica muchísimo. Y entonces Pring en la prensa interviene y habla y hace unas declaraciones y explica las dificultades objetivas que tiene en moverse. Es muy interesante ver el planteamiento que hace Pring porque se ve claramente que es una persona que conoce el tema. Por cierto, esto está editado por la Universidad de Cornell. Porque claro, esto yo voy a mi universidad, lo pido que lo editen y me dicen que en fin, ¿qué les voy a decir? Bueno, este es el gobierno de 1869, todos son socios del Ateneo, todos tienen retrato por aquí. Figuerola es sin ir más lejos, este de aquí, que es el ministro de Hacienda, es el que pone la peseta. ¿De acuerdo? Y finalmente lo que va a ocurrir, les decía, es que Pring va a ser, aunque está exiliado y participa ampliamente en la conjuración, se produce la Revolución Gloriosa de 1868 y cae Isabel II, se van los Borbones jamás, y se forma el gobierno provisional. Este es el gobierno provisional. Por cierto, los procesos constituyentes los organizan los gobiernos provisionales. Si alguien les cuenta otra cosa hoy en día, desconfíen. Significa que alguien ha cogido la palabra esa y la ha vaciado de contenido. Pero eso es otro debate. Sería enormemente interesante analizar qué implicaba este gobierno. Este gobierno mantiene a Facundo Goñi como embajador. Podríamos hablar del papel que juegan los embajadores. Les he puesto porque los dos eran socios del Ateneo. Y además Facundo Goñi es que era de la Junta de Gobierno del Ateneo, era vocal, como yo, y como del barrio. Y además era presidente de la sección de literatura. Fíjense lo que son las cosas de la vida, ¿no? Son esas cosas tan curiosas de la vida. Bueno. Este es Ferrer Couto, que era gallego, este era malísimo, era un gallego malo de estos tremendo, yo que soy gallego lo puedo decir. Él trabajaba en un periódico español que se editaba en Nueva York y era el jefe del lobby esclavista español en Estados Unidos y se llevaba mal con Pring, claro, lógicamente. Y este fue de los que se coordinó con los confederados. Este señor es el general Sickles, que fue embajador en Madrid. Este negoció con Pring las condiciones para una supuesta independencia de Cuba, también sobre las que se ha hablado mucho. También se ha dicho que hay información secreta. Pring en realidad era un traidor a España porque era catalán y entonces lo que quería era vender a Cuba y la independencia y claro, los patriotas tuvieron que matarle o no se sabe qué. Bueno, pues no. Hay más información sobre eso y sabemos que no. Por cierto, este luchó en Gettysburg. Lo del incidente del Virginius, bueno, es que claro, España en ese momento no tenía miedo a Estados Unidos. Durante la Guerra de los 10 años, un barco, hoy llamaríamos contratista, llevaba armas a los insurgentes cubanos y lo tripulaban norteamericanos. La Armada Española lo detuvo y fusilaron a los 52 norteamericanos que iban a bordo. Claro, se montó un problemilla diplomático con el gobierno norteamericano del general Grant, del presidente Grant, y este que había combatido en Gettysburg y que era compañero de Grant de batallas, lo que propuso era que nos declararan la guerra. El gobierno norteamericano le destituyó inmediatamente, porque no se podía permitir el lujo de entrar en guerra con España en ese momento. Pero este hombre, fue de los que estuvo en el intercambio de negociaciones, porque es verdad, es cierto que el gobierno español del periodo del sexenio revolucionario y el gobierno norteamericano estuvieron hablando sobre el tema de la independencia de Cuba. Esta es la publicación, entre otras cosas, en el New York Times de esas negociaciones. Voy a acabar, sobre esto puedo
podríamos decir mucho sobre qué hubo en esas negociaciones, pero sí quiero darles una opinión sobre el Prim masón, que son sus propias palabras. Dice Prim: siempre he sido un entusiasta adepto de la masonería, porque en su seno se templan los corazones para la lucha por la libertad y se educan los caracteres heroicos que todos lo sacrifican por el bien y la felicidad de mi vida de luchador por la patria y por la libertad. La calidad de masón me ha librado de graves peligros y me ha allanado el camino en muchas circunstancias verdaderamente peligrosas. Todos los hombres bien nacidos que continuamente ofrendan su vida en holocausto de la libertad de los pueblos se han hecho buenos, puros, generosos y abnegados por las lecciones que recibieron en el seno de las logias. Si todos los hombres conociesen los postulados masónicos, los hombres se amarían más, los pueblos no se destruirían por egoísmos infernales y mayor felicidad imperaría en el mundo. Que todos los hombres lo comprendan así. Que los postulados masónicos sean la doctrina de la humanidad, la religión que dirija los destinos del mundo. Mi mayor timbre de gloria es ser masón, no precisamente por los beneficios personales que he disfrutado, sino por el alimento espiritual que ha recibido mi alma. Se ha dicho que masón, o sea, que el Prim masón no fue muy masón, porque no tuvo mucho tiempo para andarse en cosas. Bueno, ese es un tema muy interesante a debatir. El Prim masón es netamente masón, ¿y qué significa ser masón? Bueno, lo que está clarísimo es que a la altura de la época de Prim, gran parte de sus compañeros militares y políticos del momento participan de unos principios, de unos valores. Los valores son aquellos principios que orientan la conducta. Cuando la conducta se corresponde con los valores, hablamos de la virtud. La virtud republicana consiste básicamente en eso, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, el vivir de acuerdo con tus valores. Eso es una escuela de decencia y de moral y de dignidad. Y si la vida pública no se asienta en esos firmes valores de dignidad y virtud, esa vida pública es una vida pública condenada a la corrupción. Entonces, lógicamente, Prim hizo de esos principios una estrella que guió su vida. Que participara más o participara menos, que fuera un masón con mandil o sin mandil, en el sentido de que él tomó contacto pero participó, no vemos a Prim como una persona que se refugiara en el ordenancismo de la simbología, de mantener una tradición simbólica que se traduce en los actos propios, internos de la institución. No, él era de esas personas que lo había incorporado a su vida, había incorporado unos valores, los valores de la Ilustración. Unos valores de la Ilustración que se transmitían en su época de una determinada manera. Y de esa manera, mediante el ejemplo, mediante el valor de lo simbólico y mediante el valor del simbolismo de la virtud de la conducta, para un militar que había visto lo que era el fuego de la batalla y que había sabido defender sus ideas abiertamente con la palabra y con la razón en las cortes y donde hiciera falta, era evidente que para una persona como él, esos valores que representaba la masonería de su época le tenían que provocar cierta fascinación. Que participara más o participara menos es lo de menos. Lo que sí sabemos es que su vida en ese sentido fue un ejemplo de esa conducta. Las ambigüedades que podemos encontrar en distintos momentos y que ustedes sin duda podrán señalar, son ambigüedades que no son tales ambigüedades, es que la realidad te impone unas situaciones y a las que tú tienes que responder. Y él, cuando respondió de una manera correcta, como podemos decir. Hay una última cosa, de verdad, del barrio, te lo juro, una última cosa. Él, cuando fue capitán general de Puerto Rico, le tocó reprimir a los esclavos, porque hubo una revuelta. Y hubo una revuelta en la isla de Santa Cruz, que estaba al lado, que la tenían los daneses, le dieron una condecoración y tal. Los esclavistas, todos encantados. Oh, este es de los nuestros y tal. ¿Vale? Pero es que él estaba allí de capitán general. Entonces vienen allí, te queman no sé qué, te pasa no sé cuánto, y él aplica el reglamento al que se mueve lo fundo, lógicamente. Él estaba de comandante en Barcelona y cuando una sublevación que hay, que además tiene un contenido social muy fuerte, etcétera, y ordena bombardear Barcelona. Entonces, ¿qué podemos inferir? ¿Que es anticatalán? Pues no, miren. En 1851 él defiende en las Cortes el levantamiento del estado de sitio en Cataluña y dice lo siguiente. Escuchen la voz de Prim. Y con eso acabo. Cuando acabe, se acaba. Dice, los catalanes
¿Son o no españoles? ¿Son colonos o son esclavos? Sepamos lo que son. Dad el lenitivo o la muerte, pero que cese esta agonía. El horizonte amenaza grandes tempestades. Es muy posible que antes de mucho se abra una lucha de gigantes. 2 banderas entre Cataluña y España flotarán por los aires. Cada una tendrá sus partidarios y para entonces es preciso que los catalanes sepan a cuál de ellas habrán de prestar su brazo robusto. ¿Son los catalanes españoles? Pues si son españoles, devolvedles las garantías que les habéis arrebatado. Garantías que son suyas, que tienen derecho a usar de ellas como españoles, porque las han conquistado con su sangre. Igualadlos a los otros españoles. Si no los queréis como españoles, entonces levantad de allí vuestros reales, dejadlos, que para nada os necesitan. Devolvedles, pues, las garantías que les habéis arrebatado, las garantías constitucionales, dice. Garantías que son suyas, que tienen derecho a usar de ellas, porque las han conquistado con su sangre contra la reacción. Igualadlos a los otros españoles, levantad el estado de sitio. Si no los queréis como españoles, levantaros, marcharos de allí. Pero si siendo españoles los queréis esclavos, si queréis continuar la política de Felipe V de ominoso recuerdo, sea en buena hora y sea por completo. Amarradles a la mesa los cuchillos, como lo hizo aquel rey. Encerradles en un círculo de bronce. Y si esto no es bastante, sea Cataluña talada y destruida y sembrada de sal como ciudad maldita. Porque así, y sólo así, lograréis doblegar la cerviz de Cataluña y su orgullo. Porque así, sólo así, venceréis nuestra altivez. Y así, y solamente así, domaréis nuestra fiereza. Prim defendió a Cataluña frente a la reacción. Y estas fueron sus palabras. Todavía hay quien dice que era anticatalán. Nada más, gracias.